que es Pedro del Piero, presidente de la Fundación Metropolitana. Pedro, bienvenido. Gracias por invitarme. Gracias a vos. Bueno, ciudad colapsada, ciudad que no da abasto, que no hay calles que alcancen, no hay garajes donde dejar el auto, dilema de la clase media. Y ni te cuento los dilemas de otras clases, las clases más desposeídas, es decir, los transportes que no cumplen su determinada función, ¿no? ¿Qué pensás acerca de todo esto? Lo primero, David, que se me ocurre es contextualizar, porque la ciudad autónoma es el centro de una metrópolis de 15 millones de habitantes. ¿Vos te referís a Buenos Aires? Y a su conurbación. Claro, y que ingresan ingresan diariamente casi una cifra similar a la que por la noche duerme. O sea, de día solemos decir que Buenos Aires es una ciudad de 6 millones, donde duermen 3 a la noche. De día. 2.900, claro. Sí, no necesariamente es una concentración, aunque predominantemente radial hacia el centro. Hay paso, hay tránsito, hay ida y vuelta de un lugar a otro, pero no es solamente un tema, digamos, de densidad demográfica o de convivencia, es un tema de complejidad de los grandes flujos, porque yo pensé que ibas a mencionar la basura también. Por supuesto, como uno de los temas, mencioné muchos temas que como uno de los temas dramáticos, pero movilidad, residuos. Suelo, famoso tema del suelo, cómo hemos ocupado el suelo y resulta que el clima cambió un poco, digamos, las lluvias intensificaron y bueno, tenemos los desastres. Zonas inundables. Exactamente. Hay un dato contundente así, ¿no? Propio de la ciudad. Vos sabés que hay un barrio que se llama Villa Crespo. Sí, señor. Crespo fue un intendente de la ciudad de Buenos Aires, que por allá, por los años 40, o sea, 30, loteó lo que era la cuenca del Maldonado bajo cota. Loteó, se autorizó durante la gestión de Crespo, y se lo entubó. Con lo cual, hidráulicamente se creyó que se le había encontrado una solución, pero en términos ambientales, realmente el haber entubado y encerrado un cauce como el Maldonado, que era el principal cauce de la ciudad. Era un cauce natural, como hay otros arroyos, el Vega. Bueno, todos entubados. Hay un experto muy vinculado a la Fundación Metropolitana, el doctor Mario Rovere, que siempre dice, Buenos Aires y su metrópolis, porque, digamos, se salvó el riachuelo ahí. Pero en general, Buenos Aires y su metrópolis es un enorme delta asfaltado. ¿Qué te parece? Entonces, bueno, ese tipo de complejidades estructurales, pesadas yo diría, y complejas. Porque, por ejemplo, volvemos al tema que de algún modo, digamos, arrancó en esta conversación, la movilidad, el transporte, el desplazamiento de un flujo de personas de ese tamaño, donde lo que vemos en los noticieros de la mañana es el colapso de las autopistas para ingresar a la ciudad. Y para salir. Y a la noche para salir. Ni te Exactamente. Cuento, sí. Donde en realidad el automóvil, sobre todo en esta última década, yo diría estos últimos 15 años, el automóvil se hizo dueño y señor del espacio de circulación. Vos observás que hoy día casi resulta imposible encontrar una cuadra a cualquier hora del día o de la noche que no tenga un automóvil estacionado. En ningún lugar de la ciudad. Han desaparecido los garajes, han desaparecido las estaciones de servicio. Claro, esto se ha sumado. Bueno, ¿no? Acá, a esa complejidad, David, solamente, Daniel, estás confundiendo de Multing. Daniel, discúlpame. A esa complejidad únicamente se la puede abordar con planificación de mediano y largo plazo. No hay otra. Hay otra. Estructural. ¿Esto no se ha hecho en los últimos 10 años? No, te doy un solo dato, un dato muy concreto. El último plan de ordenamiento del transporte público es de 1972. Un plan integral. ¿Qué tiene que ver aquella ciudad y aquel país con absoluto, Nada. En absoluto. Claro.
Entonces, pero hubo un plan, creo que hubo un plan estructural de la ciudad en tiempos de la Rúa intendente, ¿o me equivoco? no, lo que se puso en marcha fue el plan estratégico de la ciudad de Buenos Aires, que devino, digamos, es una disposición de la Constitución de la ciudad autónoma, que en realidad, junto con el PUA, que es el Plan Urbano Ambiental, son dos herramientas que deberían estar muchísimo más coordinadas, no lo están. Uno es pensamiento de mediano y largo y el otro es desarrollo urbano. Y que lamentablemente estuvieron muy lejos de los espacios decisionales, las dos herramientas, y siguen estando. Uno revisa el Plan Urbano Ambiental y es interesantísimo, o sea, hay un abordaje, una mirada mucho más sistémica, digamos, da cuenta de estas complejidades. Ahora, no está en el escritorio de los jefes de gobierno, no está. Ni en los documentos que manejan los políticos de la oposición. De la oposición, ni en la legislatura. Y ahora allí hago sí una salvedad muy importante, que el Plan Urbano Ambiental, una de las cosas que tiene es que empieza y termina dentro de la ciudad de Buenos Aires. No da cuenta de esos grandes flujos metropolitanos, como yo planteaba al principio, de la megalópolis, exacto. Con situaciones que yo te diría son imposibles de abordar por un solo gobierno, incluso el gobierno federal. Y te doy un dato muy concreto. ¿Te referís a la necesidad de fondos, de recursos económicos? Del combo, sí, de fondos, de regulación, de ejercicio de poder de policía y de intervenciones, es decir, de obras y de armonía de las intervenciones. Hace 1 año y medio, a partir de la tragedia de Once, o sea, el gobierno federal toma el toro por las astas y dice, voy a meter manos en los ferrocarriles. Ahora, y lo está haciendo. Después de dejarlo abandonado en la orilla. Después de muchísimos años de no ocupación, de no ocuparse. A poner plata, bien, sobre todo equipamiento y un ordenamiento de gestión, que está por verse, pero la intención está. Ahora, te doy solamente esta reflexión tan sencilla. Los ferrocarriles, los trenes de cercanía, como se suelen llamar, dan cuenta de los grandes flujos metropolitanos que necesitan todo un esquema de coordinación, de capilaridad, para llegar, por ejemplo, a las combinaciones con el subte y con las líneas de colectivo, para volver el llegar hasta casa a la capilaridad, es decir, la última milla, la capilaridad de la última milla. Todo esto no está en ninguna carpeta. En una palabra, el sistema troncal ordena, y está muy bien que haya una preocupación para que los ferrocarriles... Ahora, el señor que tiene que llegar hasta la estación del ferrocarril, ese es otro problema. Eso es una integralidad de planeamiento que necesita coordinación, cooperación, racionalidad. ¿Sabes lo que pasa, Pedro? Históricamente hubo una superposición de poderes, una mezcla de poderes. El poder, el Estado Nacional que se ocupa de los colectivos. Por ejemplo, claro. La ciudad que no puede modificar los recorridos. Es una cosa de locos. ¿Qué es esto? Es como el tema del riachuelo, ¿no? Se le dio ahora, digamos, la Corte Suprema tuvo que actuar. Pero actuó y provocó un organismo interjurisdiccional que es la ACUMA. Exacto. Sí, tiene intervención el gobierno nacional, el gobierno provincial y los municipios. 13 municipios en el caso de la cuenca. Pero es realmente absurdo que no se pongan de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Hay dificultades en que se pongan de acuerdo. ¿Qué puede hacer un jefe de ciudad frente al hecho de que no puede mover la línea de colectivos, el trazado, la circulación? Me parece tal cual. Me parece que es una carga histórica muy importante, ¿no? En realidad ahí la pregunta que nosotros siempre desde la Fundación hacemos es ¿por qué, aunque sea, no está la picardía, y hasta yo diría la especulación del valor que tienen los escenarios ganador-ganador? ¿Los escenarios? Ganador-ganador, win-win que se dice, castellano ganador-ganador.
uno mira otras metrópolis del mundo donde en general la famosa fragmentación de gestión o institucionalidad, fragmentación de recursos, de regulación, existe. ¿Por qué? Porque las metrópolis se han armado por expansión, digamos, de la mancha urbana en unidades de gestión que eran más chicas y después quedaron las ciudades que rodean, si está el gobierno nacional, el federal, si están los estados, y ni te cuento cuando justamente el país es federal como el nuestro y no hay posibilidades de decir, bueno, no importa, vamos a crear una región donde haya un gobernador metropolitano. Imposible, la Constitución no lo permite, ni un gobernador, ni un presupuesto metropolitano. Entonces, frente a eso, aunque sea la especulación de decir, a ver, me pongo de acuerdo, este problema no lo puedo bancar, no lo resuelvo, me junto con el intendente al lado, lo resolvemos juntos, damos satisfacción a la gente de él y a mi gente, y después nos seguimos peleando por otras cosas. Claro. Yo creo que es la carga histórica que decíamos, que es una Argentina narcisista que no se suma al diálogo, que no se suma al entendimiento. Sí, ese es el tema de fondo. Ese es un tema de fondo, para ¿no? el diálogo. Sí, para el diálogo y para concretar. Claro, claro. Hay dificultades de entendimiento y cada uno quiere ser héroe y se levanta creyendo que tiene bronce en las venas. Y la cosa no es así. La cosa no es así. En otros países se maneja con mayor humildad todo este criterio, ¿no? Pero vuelvo a insistir, inclusive porque en todo caso hay virtudes que a lo mejor la política, digamos, no le deja mucho lugar. La generosidad, la humildad, la cooperación. Pero insisto, aunque sea por picardía, date cuenta que si te juntás con el otro lo solucionan. En ese sentido, la historia es permanente, o sea, uno estudia toda la historia de la metrópolis Buenos Aires, donde además es angustiante advertir que, por ejemplo, hay, y para ir a un tema estructural de la metrópolis, el turismo. Te voy a dar un ejemplo bien práctico. El turismo es una cadena de valor que más de la mitad del empleo es del Gran Buenos Aires. O sea, concretamente derrama, directa o indirectamente, al Gran Buenos Aires. Al Gran Buenos Aires. Por la gastronomía, por el esparcimiento, por la logística directa, digamos. Ha costado años advertir que si se agrega un destino extrazona de la ciudad autónoma, por ejemplo, Tigre, San Antonio de Areco, es un día más o 2 días más, digamos, de alojamiento en la ciudad. Mirá qué práctico. Digo, en un esquema, decir, de cadena, tratamiento de cadena de valor. No solo no está incorporado, la pregunta del millón, ¿por qué no tenemos avistaje de pájaros en Pereira e Iraola? Se pagan fortunas. En el mundo. En el mundo, fortunas una excursión por un avistaje de pájaros. Pero no se hacía cerca de la ciudad deportiva de Boca. En la reserva. Sí. Sí, de todos modos, a ver, la calidad, por lo que me dicen los especialistas, la calidad de un avistaje de pájaros en Pereira e Iraola no tiene nada que envidiar a los mejores lugares del mundo. Mira vos. Es sencillo, la pregunta, ¿por qué el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no pone la estación en Pereira e Iraola? Ah, no, eso que lo haga el intendente de Berazategui. Claro. O de vuelta a los escenarios ganador-ganador. Sí, levantar el teléfono, lo ponemos juntos. Sí. Es una megalópolis feudalizada. Esta es la conclusión. Sí, hay fragmentación. Son señores feudales, ¿no? Que ocupan determinados espacios y que, adueñados de eso, disponen, hacen, no conversan, no dialogan, no negocian. No acuerdan. No acuerdan. Ahora, otras ciudades han salido más favorecidas con un sistema de subterráneos realmente fabuloso, ¿no? El caso de Londres, el caso de París, el caso de, qué sé yo, el caso de Nueva York, que también descongestiona enormemente el subterráneo. Por el subte, sí. No, aquí, digamos, hay soluciones, incluso vuelvo a la interpelación de quiénes deberían ocuparse y con qué dinámica. La Ciudad de Buenos Aires encaró el tema del Metrobús. Ahora, ¿sabés, Daniel, dónde mejor rendiría un Metrobús completo? Metrobús
no solo que ordena el espacio de circulación de vereda a vereda o de línea de edificación a línea de edificación, sino que además por troncal, carril dedicado, unidades de gran porte, con tiqueteo en el acceso a Dársena como si fuera el subte y pocas paradas, te trae a la gente desde Pilar al centro de la ciudad a trabajar y descongestionaría en las grandes autopistas, y que le evitaría a la ciudad de Buenos Aires un ingreso de casi 1 millón de autos por día. Sí, un espacio mayor que las autopistas, porque las autopistas también ya no tienen con qué dar alojamiento a semejante Sí, cantidad pero de si autos. vos ordenás, a ver, la apuesta es fuerte y Sí. hay que hacerla. Si no hay un transporte público de calidad, no se baja el usuario del auto. Pero hoy sobre el auto se está, digamos, gastando 1 hora, 1 hora y media, casi igual que si viniera en el tren, digo. Sí, sí, Entonces, sí. Con todos los concretamente, gastos correspondientes ni y hablar, adjuntos la al uso del amortización auto. del automóvil, el peaje, el estacionamiento en el centro, la nafta. Entonces, hay modos de abordar. Ahora, vuelvo a la idea, es decir, por ejemplo, es una experiencia bien concreta. Nosotros, 2012, por preocupación de los 4 intendentes del Eje Norte, de Vicente López a Tigre, administramos un concurso de ideas proyecto para el problema de la movilidad en el Eje Norte y aparecer de los flujos metropolitanos, Claro. las grandes movidas de la mañana y de la noche. Y aparecieron muy claro la idea de transporte público de gran porte y de buena calidad sobre autopistas y obviamente el mejoramiento de ferrocarriles. Como 2 posibilidades muy concretas de transportar o de pasar del automóvil al transporte público un usuario que hoy está por momentos desesperado, porque, a ver, es 1 hora, hora y cuarto, si anda todo bien, hay un accidente y son 2 horas. Son 2 horas o más. O más. O más. Es la autopista del sur de Cortázar, ¿no? Sí. No termina nunca. No hay una solución rápida. Pero si el automovilista tiene esta conflictividad para trasladarse de un lugar a otro, me quiero imaginar la conflictividad de entrar y salir de Buenos Aires por colectivo, ¿no? Hay mucha gente que toma 2 colectivos Hasta para 3. llegar a su trabajo y hasta 3. Hasta ¿no? 3. Y 1 hora y media, 2 horas o 2 horas y media de ida y de vuelta. Son Sí. 4 horas, casi 5, a veces 5 horas diarias de movilidad, nada Sí, más. sí. Quiero Terrible. recapitular, ¿no? Fíjate vos, recursos son necesarios, pero no es todo. Distribución de las jurisdicciones es importante, pero no es Pero todo. no es todo. ¿Qué más? Obras son decisivas, pero no es todo. Entendimiento lo es todo. Entendimiento entre estos señores feudales, ¿no? Sí, comprensión. Comprensión y de algún modo tener claro que hay determinado tipo de problemas que conforman una agenda que solo la resuelve la gobernabilidad ante la ausencia de gobierno. Claro. Yo describí antes, no hay autoridades metropolitanas, pero solamente la gobernabilidad. Y ahí hay otro componente, Daniel, que no es menor. Hay todo un tema de gestión pública cooperativa, para ir por la gobernabilidad, pero con mucha demanda de participación y de involucramiento del particular, del ciudadano, del vecino, del usuario, del beneficiario, porque así como en el ciclo de los residuos, hay una historia que empieza dentro de la casa. Historia que todavía ningún sistema de gestión le dio cuenta de eso en serio. Hay experiencias pilotos, sobre todo en el Gran Buenos Aires, interesantísimas. Pero Buenos Aires, nadie se animó a golpear la puerta y decir, doña Rosa, el tema empieza acá adentro. O usted me pone el húmedo y el seco, me ayuda. O cosa que ocurre en el hemisferio norte. Pero ni hablar. En todo el hemisferio. A ver, hay minimización, hay recuperación, hay reciclado. Pero claro, a ver, son 34 años de un sistema que lo que tiene es una recolección, e insisto, recolección de basura
porque no son residuos, es literalmente basura y responsabilidades. Adentro de la bolsita se va la responsabilidad, primero y fundamental, de los grandes generadores, los que todavía en Argentina no tienen una ley de envase. Tema 2, Doña Rosa y Don Pepe dentro de la casa. 3, la responsabilidad del gestor local, cuyo mayor contrato, el intendente o el jefe de gobierno, los contratos más grandes en pesos son la recolección de residuos. ¿Qué le dice el intendente? Muchachos, que salga bien esto, no quiero problemas con los residuos, no quiero problemas con la basura. Cuando además a veces hay otras subalternidades, pero bueno, sí. Ese es otro tema también. Que han trascendido. Finalmente, lo que se había creado como un cinturón ecológico, se convirtió en bombas de tiempo ambientales como son los rellenos sanitarios, una cosa, sanitarios, con perdón de la palabra. Es terrible. Una desvirtuación de un ciclo donde, bueno, justamente la mención viene a cuento. Los países más normales lo que hacen es empezar a tener conciencia que en el momento que yo saco el papel del caramelo, estoy generando un residuo que empieza un ciclo, un recorrido, y que tiene un impacto. Por lo tanto, soy responsable, no es solamente el no tirarlo al piso, es decir, ¿a dónde va? ¿Qué se hace con él? ¿Quién lo hace? Detalles terribles. Todo este sistema de la recolección con los grandes volúmenes de dinero, o sea, siempre se pagó por peso. Entonces, cuanto más basura se hacía, más negocio. Claro. Cuanto más cantidad de basura había, más negocio. Entonces, en ese escenario, ¿qué le vamos a decir? No, hay que minimizar, hay que recuperar, hay que reciclar. En fin, vuelvo a insistir, y son 17.000 toneladas diarias que desaparecen entre las 5 de la tarde y la 1 de la mañana de toda el área metropolitana, de las cuales casi 6.000 son de la ciudad autónoma, y la ciudad autónoma es un entregador neto. La ciudad autónoma no tiene dónde poner los residuos, por lo cual lo tiene que entregar a la SEAMSE, quiera o no quiera. Otras ciudades han solucionado eso con, digamos, ha solucionado el tema de los residuos dentro de las ciudades. Sí, hay procesos que, bueno, tienen... Hay procesos costosos. Costosísimos. Sí. El caso de la incineración. París incinera un 45% de sus residuos. Pero ahí también, esta bolsita que hoy se junta no puede ir a un incinerador, pero ni loco, si tiene de todo adentro. Al incinerador va un determinado tipo de residuo que previamente ha sido separado. Hay cosas interesantísimas en esto, porque resulta que frente a todo este análisis empezaron a aparecer las soluciones de las plantas sociales. Entonces, sigue la bolsita juntando basura y llevándose responsabilidades, y hay un lugar donde, dándole ocupación, digamos, esto inclusive cerca de la SEAMSE, allá en Camino del Buen Aire, en San Martín, en San Miguel y en San Martín, han puesto algunas plantas de separación y recuperación, lejos de la generación, claro, cerca del relleno. El argumento en un momento fue que incluso era un modo de captar o de capturar, digamos, los procesos que había de invasión en los rellenos para recuperar de la gente que vivía en las villas, ¿no? Claro. Pedro, esta media hora no nos va a alcanzar para hablar de tantos temas, pero bueno, te voy a volver a invitar, porque realmente es un temazo esto de vivir en esta ciudad colapsada y con tanto nervio en la calle, ¿no? Con tanta dificultad. Y cómo estresa, ¿no? O sea, la movilidad, la falta de higiene. Así es. Y bueno, y las desgracias de cuando empieza a nublarse y uno dice, no sé, ¿de qué lado de la ciudad quedamos? ¿De allá de Juan B. Justo, de acá de Juan B. Justo? Bueno, Juan B. Justo ahora ya ha pasado algunos exámenes interesantes. Ya lo creo. Ahora la Liga Belgrano. Sí, Belgrano. Bueno, Pedro, te agradezco realmente muchísimo. Muchas gracias. Todos te agradecemos. Bueno, hemos dialogado con Pedro Del Piero, que es presidente de la Fundación Mediterránea, acerca de la ciudad y sus dificultades. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con nuestro próximo invitado. Gracias.